Creer es una decisión y también lo es actuar en esa creencia. Pero antes de creer y actuar, primero debemos tener conciencia de nuestra capacidad de ser libres para elegir. La libertad o libre albedrío es uno de los principios menos entendidos en la palabra de Dios. En Galatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Para bien o para mal, las personas deben aprender a tomar sus propias decisiones. De eso se trata el libre albedrío y de hecho, Dios es el primero en reconocer y respetar la santidad y sagrada verdad de la libre voluntad para decidir. Entonces, ¿por qué la gente no siente libertad al buscar a Dios? ¿Por qué pasa esto? Romanos 8:21 nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si usted no siente libertad de pensar, decir y actuar en su vida personal y en su entorno, entonces algo malo está pasando. Usted tiene que ser capaz de elegir y decir: esto es correcto o no es correcto, esto me conviene o no me conviene, esto es verdad o es mentira. Usted debe ser capaz de separar el error de la verdad. Debe ser capaz de reconocer la diferencia entre una exhortación amorosa a una manipulación, un reproche, un juicio o un menosprecio. Si no sabemos separar el error de la verdad, corremos el riesgo de ser manipulados, como dice en 2 de Pedro 2:19. Dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por supuesto que en todo momento sus decisiones y acciones deben ser confrontadas con los principios cristianos de la palabra, porque ese es el estándar. Dios es el que nos muestra la verdad y usted cree y actúa en ella. Nadie debería elegir por usted. Por eso, siempre recuerde lo siguiente: la verdad pertenece a Dios. Nosotros solo somos portadores del mensaje de su palabra, la verdad pura, sana e incorruptible, para salvación y liberación de los hombres. Enseñamos a otros a ser libres con el conocimiento de Dios. Se supone que tenemos la opción del libre albedrío y se supone que la verdad nos hará libre. Eso lo dice Juan 8:32. Y además, usted como hijo de Dios, quien confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, es verdaderamente libre. Eso lo dice Juan 8:36. Tenemos la opción de confiar en el poder de Dios y creer su palabra con absoluta libertad, convicción y certeza, y no en la sabiduría, control, órdenes e intimidación de personas, organizaciones y grupos. Para eso, necesitamos ser capaces de separar el error de la verdad, lo incorrecto de lo correcto, de discernir lo malo de lo bueno. Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Usted sentirá liberación cuando sea capaz de renovar su mente a la palabra de Dios y accionar en ella. También recuerde que dar sin amor no es de provecho. Y tampoco hay provecho en obedecer si no hay convicción. La obediencia es una forma de dar, donde aceptamos ser guiados y motivados por amor y respeto a Dios y a su palabra. ¿Qué provecho puede haber en dejar que otros decidan por usted? Según la palabra de Dios, podemos ser aconsejados, consolados, instruidos, exhortados, redarguidos, corregidos, amonestados. Pero todo esto debe ser en amor, sin manipulación, sin control ni doble intención. Pero finalmente es usted quien debe decidir lo que hará o lo que no hará. Luego no puede excusarse y decir: es que me dijeron que lo hiciera o que no lo hiciera. Algo similar le sucedió a Adán cuando Dios le preguntó acerca de su desobediencia. Si usted decide obedecer las órdenes y lineamientos de una persona, de una organización o de un grupo, usted debe cerciorarse primero que no contradigan ningún principio de la palabra de Dios. La obediencia debe ser basada en el amor. Si obedece sin amor, usted sentirá un gran peso o atadura y a la larga usted tendrá el deseo de huir para liberarse de ese peso. Entonces la promesa del principio de la verdad os hará libre no se estaría cumpliendo en sus vidas. No deje que el miedo lo atrape en su propia mente y lo inhabilite para creer y decidir y sienta que no tenga salida. Al contrario, Dios desea que usted no tenga miedo, porque el miedo nos lleva a la duda y luego a la incredulidad.
medite y tome sus acciones. Y por supuesto, deje que sea la palabra de Dios quien lo guíe y lo afirme. Así lo dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima.